Qué bien. Que la paz de nuestro Señor Jesucristo en esta tarde sea con todos ustedes. En el nombre de Jesús. Amén. En toda época, Dios tendrá su equipo de restauración. No temas, no desmayes. En toda época, Dios tendrá sus hombres y sus mujeres para poder restaurar aquello que verdaderamente las consecuencias de nuestros actos han derribado. Amén. Amén. Aleluya. En esta tarde, el título que tengo para poder compartiros es: en toda época, Dios tendrá su equipo de restauración. Amén. No temas, no desmayes. Aunque creas que Dios no está actuando, aunque creas que Dios en tu situación está guardando silencio, Dios está preparando un equipo para volver a levantarte, para volver a restaurarte en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Gloria al Señor. Santo. En esta tarde quisiera poneros en escena, en una escena bíblica que es el pueblo de Israel. De qué forma y de qué manera Dios tiene el control absolutamente de todo. Porque es Dios en medio del caos, en medio del desgobierno, en medio donde parece que es el hombre el que controla, el hombre el que establece, el que rompe, el que hace absolutamente todo. Dios se levanta como águila para hacer siempre su plan perfecto. Porque a pesar de tus malas decisiones, Dios siempre tiene pensamientos de bien para ti. Amén. Aunque el hombre destruye, Dios restaura. Amén. Aunque el hombre paga las consecuencias de sus actos, Dios tiene un plan. No sé cómo se las arregla para que al final de nuestra historia podamos decir: para siempre Dios ha sido bueno conmigo. Amén. Aleluya. Amén. Y quisiera poneros en perspectiva, en imagen, al pueblo de Israel. Israel se encuentra en los ríos de Babilonia, capítulo 137 de los Salmos. Y allí se encuentran sentados y llorando. Y en ese lloro dice que se acuerdan de Sión, y sobre los sauces en medio de ella cuelgan las arpas. El cautiverio ha producido dos cosas: la falta de servicio y la falta de adoración. Porque los encuentra el cautiverio sentados llorando y con los instrumentos de música de adoración colgados en aquellos árboles. La consecuencia de sus actos los ha llevado a estar cautivos 70 años en Babilonia. Y durante esos 70 años el pueblo babilónico les dice: cantadnos cánticos de Sión, alegrarnos con vuestra música, alegrarnos con vuestros cánticos. Pero allí, en ese llorar, en ese lamento, dicen los judíos, los que han sido cautivos: ¿cómo cantaremos cántico de Sión en tierra extranjera? Y como el sufrimiento, la aflicción y el dolor es
a un pueblo sordo a la voz de Dios. Sí, no sé de quién es esa frase. Que el sufrimiento, que el dolor y la angustia es el megáfono de Dios para que podamos escuchar su voz. Y ante esa situación de lamento, nos vemos que esta frase lleva a cabo su labor. Porque dice el Salmo 137, ante el dolor, la aflicción que está pasando Israel, dice: si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza, y mi lengua se pegue a mi paladar, si de ti no me acordare. Porque es el dolor, es el sufrimiento y la angustia la que a veces, muchas veces, es la que hace acercarnos a Dios. Se han hecho oraciones y se han derramado más lágrimas, más genuinas, más verdaderas en la puerta de un quirófano que gente sentada en un banco. Hoy tengo que decirte que si estás en aflicción, que si estás en un dolor continuo, ven conmigo al Calvario y empieza a clamar: aquel que vive, aquel que reina, porque tal vez Dios te haya puesto en estrecho para que te acerques a Él como nunca te has acercado. Amén. Dice Job: al pobre librará de su pobreza, y en la aflicción despertará su oído. Y en la aflicción despertará su oído. Job no es cualquiera. Job lo ha perdido todo en un día. Ha perdido ganados, no tiene importancia. Ha perdido siervos, no tiene importancia. Ha perdido criados, no tiene importancia. Pero ha perdido en un día a 10 hijos. Y este hombre dice: en la aflicción Dios hace que nosotros oigamos su voz. Porque, como he dicho, se han derramado lágrimas y se han hecho oraciones más verdaderas, genuinas, en la puerta de un hospital, en la puerta de un cementerio, en la puerta de un quirófano, que en muchas iglesias, sí, a veces es el dolor, la angustia y la aflicción que es lo que nos acerca a Dios. Pero cuando estamos tan cerca de Dios en la aflicción, seguimos teniendo aflicción, dolor y luto, pero ahí es donde nuestra adoración genuina sale de lo más profundo del corazón y podemos decir, como el salmista: si me olvidare de ti, no habrá luto, no habrá aflicción, no habrá problema que nos pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Apláudele a Él, por favor. Es para ti, es para ti. En la aflicción despertará su oído. En la aflicción despertará su oído. A veces en la abundancia no podemos escuchar la voz de Dios. A veces, cuando todo nos va bien, no oímos la benevolencia, la gracia, el amor y la misericordia que Dios derrama cada día para con nosotros. Sin embargo, el hombre y la mujer están torpes. El hombre y la mujer caen siempre en la misma piedra, que es cuando tiene que venir la aflicción, tiene que venir la enfermedad, tiene que venir la separación momentánea, para que por un momento la aflicción quite de nuestro oído ese cerúmen y podamos escuchar a aquel que vive y reina, que lo único que quiere es nuestro bien. Que lo único que quiere es nuestro bien.
En la aflicción despertará su oído. Pero en toda época Dios tiene su equipo de restauración. Es cierto que estamos viviendo un tiempo de controversia. Esta generación está viviendo la inflación, está viviendo la pospandemia, está viviendo una guerra, está viviendo leyes aprobadas inmorales, pero en todo tiempo Dios tendrá su equipo de restauración. Y dice la Biblia que levantaré a mi ungido Tiro y él pondrá estatutos y pondrá leyes conforme a mi corazón, dice la Biblia. Y en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro. Se está encontrando el pueblo de Israel en los ríos de Babilonia. Están llorando, están clamando, están pagando las consecuencias de sus actos. Porque no es lo mismo que Dios pruebe tu fe y esté pagando la prueba que Dios está de alguna manera dándote para que tu fe salga como el oro. Pero no es lo mismo que tú estés pagando la consecuencia de tus actos. Porque los actos podemos evitarlos, las consecuencias no. Podemos sembrar un acto, pero no podemos evitar las consecuencias. ¡Aleluya! Podemos elegir la semilla, pero no podemos elegir el fruto. Y no podemos pretender sembrar espinos, recoger flores. ¡Aleluya! El pueblo de Israel se encuentra en cautiverio en 70 años en Babilonia y están llorando, están en un lamento continuo porque se acuerdan de Sión, se acuerdan de su tierra, se acuerdan de donde ellos vivían, están allí esclavizados, están pagando la consecuencia de sus propios actos. Pero dice Dios, y despertó el espíritu de Ciro. Y despertó el espíritu de Ciro, el espíritu de gobierno. Y despertó el espíritu de los patriarcas, el espíritu del pueblo. Y despertó el espíritu de los sacerdotes, los mediadores del pueblo. Y despertó el espíritu de los levitas, el espíritu de adoración. Y cuando Dios despierta los 4 puntos cardinales, el espíritu de gobierno, el espíritu del pueblo, el espíritu de los sacerdotes, el espíritu de la adoración, parece ser que se levantan de nuevo en ese clamor, en ese ayuda y decir: pondremos oro, pondremos plata, pondremos bronce, pondremos ganado. Y es cuando vuelven del cautiverio. Pero no ha sido verdaderamente porque ellos eran buenos, sino porque ha sido Dios que ha cumplido su palabra. Y yo, después de 70 años en cautiverio, despertaré a mi rey, al ungido Ciro, para que haga volver a mi pueblo de la dispersación. Sí, cuando verdaderamente nosotros somos recuperados y restaurados, no ha sido por nuestras propias fuerzas, ha sido porque Dios ha despertado el espíritu de gobierno, es porque Dios ha despertado el espíritu del pueblo. No has sido tú el que te levantas a orar, no has sido tú el que te levantas a interceder, no has sido tú el que tiene amor por las escrituras, no has sido tú el que tiene amor por la guitarra, por el piano, por cantar. Es Dios el que despierta en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, porque todo absolutamente depende de Él. Porque cuando Dios despierta el espíritu de gobierno, el espíritu del pueblo se despierta. Porque cuando el espíritu del gobierno es un espíritu prevaricador, cuando el espíritu de gobierno es un espíritu de prevaricación, el servicio, perdemos las ganas de servir a Dios.
capítulo 9 de Jeremías. Quiere irse al desierto Jeremías. Ya no quiere predicar la palabra. Quiere que le den un desierto y un arroyo allí para irse y olvidarse del pueblo de Israel, porque Israel se ha convertido en idólatra, se ha convertido en unos sacerdotes prevaricadores. Pero cuando Dios despierta el espíritu de gobierno y despierta el espíritu del pueblo y despierta a los sacerdotes que son los mediadores y despierta a los levitas que es la adoración, parece ser que viene un renuevo a Israel y empiezan a construir el templo, el altar y el muro. ¿Y por qué el templo, el altar y el muro? Porque Satanás viene destruyendo desde fuera hacia adentro, pero Dios viene reconstruyendo desde dentro hacia afuera. Para cuando lo creen gritan para él un amén. ¡Aleluya! Satanás te derriba de fuera hacia adentro. Derriba tu testimonio, derriba tu adoración y finalmente el lugar de culto. Pero Dios viene reconstruyendo de dentro hacia afuera, y Esdras, Zorobabel y Nehemías empiezan a construir el templo, el altar y el muro. Sin embargo, Satanás destruye el muro, el altar y el templo. Por eso, Dios lo primero que hace es construirte un templo santo en tu persona, y después reconstruye verdaderamente la adoración. Y cuando ha reconstruido en ti la adoración, ha reconstruido un testimonio. Por eso Satanás viene derribando el testimonio, derribando la adoración, y cuando te ha quitado el testimonio, te ha quitado la adoración, te quita las ganas de venir al culto, te quita las ganas de venir a adorar. Si ya no tengo testimonio, ya no tengo oración, ya no tengo lectura, ya no hago absolutamente nada, ¿qué hago yo dentro del culto? Y es porque Satanás te ha derribado el muro y te ha quitado el altar. Pero hoy tengo una palabra para Torrente. Dios ha despertado el espíritu de gobierno, el espíritu del pueblo, el espíritu de los sacerdotes y el espíritu de los levitas. ¡Aleluya! En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías. Porque todo lo que Dios ha dicho se cumple. ¿Verdad? Todo lo que Dios ha dicho se cumple. No hacían caso. Jeremías, los profetas le decían que se volviesen de sus malos caminos, que dejaran la idolatría, que dejaran de decir lo que Dios no les había dicho. Decían que hablaban por boca de Dios y profetizaban, pero profetizaban mentira y profetizaban para llevarse bien con el espíritu de prevaricación. Sin embargo, a pesar de cómo fue Israel, a pesar de cómo somos nosotros, mira lo que dice Dios. Jeremías, capítulo 29, verso 10. Porque así ha dicho Jehová: cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo visitaré. ¿Qué sería sin la misericordia de Dios para con todos nosotros? Por eso cada día tenemos que dar gracias a Dios, que la ira del Padre no se derrame en nosotros. A veces leo la simpleza de lo que ofrecieron aquellos dos sacerdotes, que para Dios fue fuego extraño. Era Abiú y el otro, ¿quién era? Nabiú y Nadiú, no me acuerdo de sus nombres. Ofrecieron un poco de fuego extraño y un poco de incienso, y Dios les quitó la vida. Me acuerdo de Uza, que simplemente por tocar el arca Dios
le quitó la vida. Y yo a veces pienso y digo, yo no es comparable a veces lo que yo pienso, lo que yo hago con lo que esos hombres hicieron. Y en esta tarde te quiero hacer reflexionar, te quiero hacer pensar en ti mismo, que si Dios hizo eso con esos hombres, ¿qué es lo que no haría contigo y conmigo si no fuese por su misericordia? Gloria a Dios. Si no fuese por su gracia, si no fuese por su benevolencia, seríamos como uno de ellos, por nuestros pensamientos, a veces por nuestra manera de actuar, por nuestra manera de reaccionar, por a veces por lo que no decimos, pero lo tenemos aquí. Es su gracia infinita. Yo los visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra. ¿No te das cuenta que todo lo que tú y yo hacemos proviene de la gracia de Dios? Amén. ¿No te das cuenta que todo lo que somos y hacemos, si hay algo bueno en nosotros, es porque es su gracia y hemos podido entender y comprender que hemos tenido un poco de gracia ante Él? Que si predicamos la palabra es porque su gracia ha venido a nosotros. ¿No das cuenta que si cantan nuestros hermanos es porque la gracia de Dios ha venido sobre nosotros? ¿No te das cuenta que todo lo que tienes, tu casa, tu familia, el techo donde vives, porque respiras, porque ves, porque andas, porque caminas todos los días, es porque la gracia de Dios ha venido a tu vida? ¿No habrá alguien aquí que con un aplauso le diga gracias, Señor? Gracias, gracias. Gracias, Señor, por tu favor inmerecido, por tu misericordia para con mi vida. Gracias. Yo despertaré en vosotros mi buena palabra. Yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra, para haceros volver a este lugar. Y ahora dice el Señor, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y cuando os haya hecho volver de vuestra cautividad, de vuestra mala siembra, cuando yo levante a Esdras, a Zorobabel y a Nehemías y os traigan de los 70 años de cautiverio allí, dice Dios, me invocaréis. Y vendréis y oraréis a mí. Y dice, y yo os oiré. Y yo os oiré. No sé cómo lo hace, no me lo preguntes, pero no lo sé. Porque de tal manera Dios hace las cosas y las formas que nosotros las mandamos, Dios nos restaura. Hoy tropezamos, Dios nos restaura. No sé cómo lo hace, pero Dios siempre tiene pensamientos de bien para tu casa. Siempre tiene Dios pensamientos de bien para la iglesia. Tiene pensamientos de bien para este barrio, aunque algunos, para muchos a veces se nos haga difícil. Sí, Dios tiene pensamientos de bien para este barrio, tiene pensamientos de bien para Finca Roja, tiene pensamientos de bien para nuestro pueblo y tiene pensamientos de bien para ti. ¿Tú lo crees? Levanta tu mano y confiésalo con un potente gloria a Dios. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Oraréis y yo os oiréis. Y ahora dice, y me buscaréis. Porque cuando Dios nos ha restaurado de dentro hacia afuera, nos ha restaurado el templo, la adoración y el testimonio, entonces me buscamos. Y dice la Biblia, y me buscaréis. Y cuando le hemos buscado dice, y me hallaréis.
Es decir, que Dios cuando nos ha restaurado nuestro templo, ha restaurado nuestra adoración, ha restaurado nuestro testimonio, produce en nosotros el deseo de buscarle. Y cuando ese deseo ha sido producido en nosotros, dice, y me hallaréis. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y me hallaréis. Amén. Y dice, y yo os oiré. Porque Dios tiene en todo tiempo su equipo de restauración. Dios restauró el espíritu de gobierno por medio de Ciro. Y cuando Dios restauró el espíritu de gobierno, restauró el espíritu del pueblo, el deseo de volver. Y cuando Dios restauró el espíritu del pueblo, restauró el espíritu de los sacerdotes, las ganas de volver a interceder por el pueblo. Y cuando Dios restauró a los sacerdotes las ganas de interceder y de sacrificar por el pueblo, los levitas recobraron las ganas de adorar a Dios. Aleluya. Y Dios despertó. En esta tarde el Señor te quiere despertar. Y quiere despertar en ti ese espíritu de gobierno, el espíritu del pueblo, el espíritu del sacerdote y el espíritu del levita. Aleluya. Dios tendrá en todo tiempo su equipo de restauración. 400 años de silencio profético. 4 generaciones de 100 años sin verbo profética. El espíritu de gobierno no está. Ha estado los babilónicos, los medo-persas, los asirios, han estado Alejandro Magno, ha estado el pueblo romano y nadie ha sentido la voz de Dios. Pero aún en ese silencio, Dios tiene siempre el control. ¿Y sabe por qué? Porque a pesar del desgobierno que ha habido en esos 400 años, que se ha producido hasta tal punto la desolación que habla Daniel, que aquel hombre presentó en el altar del templo un cerdo y lo sacrificó y esparció la sangre por todo el templo para contaminarlo todo, aún ahí Dios tenía el control. ¿Sabe por qué? Porque a su tiempo Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y allí aún tenía a su equipo de restauración fiel. Allí tenía a una mujer llamada Ana, que se había quedado viuda muy pronto de casarse. Y estuvo 84 años en el templo, orando, rogando y suplicando. Y a pesar de los 400 años de silencio, Dios tiene a un Simeón que está esperando al Redentor de la gloria. Y a pesar de 400 años de silencio, Dios tiene a un vientre santo que está esperando al Mesías. Hoy te tengo que decir que a pesar de las situaciones que podemos estar viviendo a nuestro alrededor, Dios siempre tiene el control. Aunque veas que todo es un desastre, tú sé como Ana, no dejes de orar. Aleluya. Aunque tú veas que todo sea un desastre, tú sé como Simeón, espera al Redentor de la gloria. Porque siempre habrá Anas, siempre habrá Simeones y siempre habrá Marías en las que Dios deposite sus ojos para bendecir al pueblo.
Aleluya. Y yo creo que aquí en Torrente hay Anas que no dejan de interceder. Y Simeones empiezan a interceder y a glorificar al Dios que vive y reina. Y también creo que hay como gente como María, que son tan puras y tan limpias que pueden engendrar al Dios de la gloria en su seno. Y Dios despertó. Hoy el mensaje va directo a tu corazón y a tu conciencia para que entiendas y que comprendas que por encima de los reyes de la tierra, que por encima de los que nos gobiernan a nivel político y a nivel espiritual, por encima está Dios. Por encima está Dios. Por encima está Dios. Dios tiene el control de todo. Nosotros podremos quejarnos y llorar como se quejaban en el capítulo 137 de los Salmos. Pero nuestra actitud tiene que ser como la de ellos también. Si me olvidare de ti, oh Jerusalén, pierda mi diestra su destreza y mi lengua se pegue a mi palabra. Aleluya. Dios tiene el control de todo. Y al fin, Dios despertará el espíritu de gobierno, el espíritu del pueblo, el espíritu de los sacerdotes y el espíritu de los levitas, para que Jerusalén vuelva a haber sacrificio. Un aplauso y que Dios os bendiga.